Buenos días, querido auditorio. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema, la crisis del petróleo en México en el sector energético nacional y la visión a largo plazo en el desarrollo del país. Para este tema nos vamos a enfocar en diferentes artículos. El primero, que va a hablar sobre la geopolítica y petróleo, la nueva dependencia energética, del autor Sidan Seraki. Para esto tenemos a mis compañeros César David, a mi compañera Sandra Kellen, a mi compañera Carla Alejandra y a mi compañero Ignacio Rafael. Me gustaría saber sus diferentes puntos de vista, sus opiniones acerca de este artículo y lo que ellos nos puedan aportar. Bueno, como bien mencionabas este artículo, creo que en lo personal hay una parte que me llama mucho la atención, donde dice que el petróleo es un instrumento de poder. Entonces, a lo largo de la historia hemos podido ver cómo es que han sucedido conflictos internacionales, y la principal motivación ha sido el poder sobre el petróleo. Entonces hemos visto cómo esos conflictos han afectado a las naciones, cómo es que han buscado la manera de controlar los yacimientos de petróleo para poder influir de esa manera en los demás países que están a su alrededor. Y nosotros como mexicanos, el pueblo de México, somos un país petrolero. Entonces nos podamos dar cuenta cómo es que la mayoría de las cosas que consumimos, la mayoría de las cosas que utilizamos, se derivan del petróleo. Entonces nuestra dependencia ha sido muy fuerte. Sí, en este caso nos damos cuenta que necesitamos desgraciadamente el petróleo para todo, aunque esto también nos afecta en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, todo esto tiene relación, ¿no? Al menos en el ámbito ambiental, pues las emisiones exageradas de CO2, la contaminación de agua, de suelo, son muy importantes y van afectados cada vez más. Es muy cierto, ya que pues como dice nuestra compañera Carla, pues es afectado también lo económico, ya que esto cuando hay guerras así influye mucho pues el bajo producción del petróleo, ya que las guerras o donde hacen las guerras es donde producen, entonces si hay como conflictos, hay el costo es muy bajo o muy alto, una de las dos. Sí, yo concuerdo con mis compañeros en lo que dicen. El petróleo es una fuente muy importante para la economía de cualquier país y como es una fuente muy importante, esto conlleva guerras, conlleva que varios países estén en problemas, como pues lo que es, por ejemplo, ahorita a lo mejor no es como tal petróleo, pero viene siendo una de las partes que se encuentran con ellos, de que es Rusia con Ucrania, ¿no? Que aparte de por la pelea de territorios, también más que nada por las reservas de gas, de gases que hay, ya que esos lugares son muy fríos y pues necesitan esos recursos para poder subsistir o poder seguir existiendo en las temporadas que son demasiado bajas allá en esos países. Y también cómo es que en México es tan importante el petróleo, pero desafortunadamente los gobiernos no hacen algo como tal o no han hecho o no hicieron en su tiempo para que México pudiera ser un país que fuera mm, que se dependiera por sí solo y no dependiera de otros países. Bueno, ellos nos acaban de compartir algunos puntos de vista. A mí me gustaría realmente saber entonces si juega un papel muy importante como tal el petróleo en nuestro mundo, eh, porque no se tienen entonces contemplados a lo mejor diferentes tipos de precios o cosas que puedan beneficiar a México. Sin embargo, para México es muy, muy, muy difícil llevar a cabo lo que es el proceso del petróleo y obtener como tal productos, aunque tenemos a lo mejor refinerías o plantas que lo hacen, como tal no se da abasto y no puede tampoco como que subsistir por completo lo que es la economía en México. ¿Ustedes tienen algún otro punto de vista, algo que quieran compartir? Bueno, como bien mencionaba mi compañero, la mayoría de los países, su entrada de ingresos depende de la mayor parte del petróleo. Entonces, como aquí en México sabemos y como hemos estado estudiando, el PIB, la mayor parte del porcentaje proviene de Pemex, que es el que exporta, produce, y aquí en México no. Entonces,
creo que sí es muy importante en cuanto económicamente, porque al verse afectadas estas, como decías, las refinerías que no producen al 100%, que no sé, que hay baja exportación de petróleo, que hay baja venta, entonces todo eso afecta, nos afecta como país. Entonces, como dices, en esta parte me pongo a pensar de que sí afecta demasiado a nuestra economía, y como mencionábamos, y que es del tema, como somos dependientes del petróleo, al no tener otras alternativas no podemos, o sea, no podemos encontrar otra fuente de ingreso económico. Bueno, acerca de este tema sería todo. Ahora vamos a continuar con el segundo artículo, que es la refinación del petróleo en México y la perspectiva de la reforma energética, de Daniel Romo. Como inicio, bueno, pues ya les veníamos mencionando que en México existen y que es como tal, a lo mejor la fuente de ingreso económico, como mencionaba mi compañero César, principal en México. Sin embargo, me gustaría saber más acerca del tema, me gustaría compartir con mis compañeros y ver qué nos pueden ellos aportar. Bueno, pues en este tema, bien dicho, ya habíamos dicho que que en México hay refinerías, pero en una parte no todas las refinerías, o sea, hacen un porcentaje de producción, la mayoría es un 50, un 70, ya que pues las infraestructuras que hay aquí en México no sirven porque no le tienen mantenimiento y cosas, y siempre hay una afectación en algún complejo, una refinería, por no tener el adecuado manejo de ellas. Entonces eso hace que tengamos o baja producción, y eso hace que haya este aumento pues en lo económico. Sí, como bien comenta nuestra compañera Sandra, en México hay varias refinerías, pero ninguna de ellas opera a su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque pues no les han hecho su mantenimiento adecuado, las han dejado caer porque considero que en gobiernos pasados consideraron la posibilidad de vender todo lo que es Pemex, que se supone que ese es un patrimonio de México que no debería ser tocado por manos extranjeras, lo cual ya estaban queriendo hacer otros gobiernos. Y pues actualmente yo considero que sí están rehabilitando varias refinerías y están haciendo lo posible para que a lo mejor no alcancen el 100%, pero pues quizá puedan alcanzar, no sé, un 90, un 85, que pues a consideración de lo que han estado trabajando ya por años, sería bastante, y se vería beneficiado pues México más que nada, y la población en general. Algo importante que menciona sobre la política energética del sexenio pasado, algo que menciona el artículo es que México se volvió un comodín en las áreas donde las empresas extranjeras no participaban. Entonces sabemos que esa política nos vino a robar mucha área a Pemex. Como sabemos, las empresas extranjeras, como bien dices, vinieron a México a exportar nuestro petróleo, y prácticamente Pemex no tenía participación en ciertas áreas. Entonces sí nos afectó de una manera que Pemex ya no tenía participaciones, solamente tenía pocas áreas donde podía participar. Entonces en cuanto a la empresa, al presidente, nos vinieron a dar un bajón muy notable. Creo lo pudimos ver tanto en el precio del petróleo, en el precio de los alimentos, ¿no? Cómo es que subió. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo es que esta reforma nos vino a dar para abajo, y como bien mencionan cada uno de ustedes, las refinerías al no estar al 100%, todo eso fue una cadena que nos fue llevando hacia abajo. Sí, y en este caso se ha buscado pues algunas otras maneras o alternativas para poder exportar el petróleo y así pues poder recuperar un poco de la economía, porque es lo que se ha perdido. Lo que ha tenido mayor pérdida es la economía en el país. A raíz de que el petróleo ha cambiado y variado de precio, esto ha permitido que el país declive en la economía, que todo aumente, que los salarios sean insuficientes para poder abastecer nuestros servicios prioritarios. Bueno, de hecho, creo que hablando sobre la refinación y todo eso, que antes exportaban demasiada gasolina, o más que ahora, yo creo,
La gasolina ahorita en este tiempo pues se ha mantenido en un precio pues estable más o menos, no pasa de los 22, incluso ahorita está en 20 pesos con algunos centavos. Y a lo mejor sea igual por algunas políticas que ha aplicado este gobierno, que subsidio y cosas así, pero pues a lo mejor es en beneficio de toda la población que está, que ya a lo mejor si hubiera seguido las políticas anteriores, el precio de la gasolina hubiera alcanzado, no sé, unos 25 a 30 pesos, no sé. Pues sí, es posible que ya en este tiempo incluso Pemex ya no tuviera tanta, ¿cómo podríamos decir? Tanto poder sobre nuestro petróleo, simplemente íbamos a depender de las empresas extranjeras, que incluso serían las que iban a exportar, incluso a refinar, y Pemex ya sería a lo mejor ya estuviera vendido. Entonces creo que, como bien dices, ¿no? Las políticas que se han estado aplicando en este gobierno, creo que han ido poco a poco levantando otra vez el patrimonio de Pemex. Bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, vamos a proseguir con el siguiente artículo, que es el análisis de la relación entre los subsidios al sector energético y algunas variables vinculantes en el desarrollo sostenible en México del 2004 al 2010, de Abraham Londoño y de José Baena. Me gustaría mucho saber, entonces, aquí con mis compañeros, ¿qué tipo de relación creen que ellos exista entre el sector energético de acuerdo a los subsidios que tenemos en México? Como ya han ido mencionando mi compañero César igual, sobre las políticas que existen en México y cómo incluso juega un papel importante el hecho de que no tengamos dado por perdido todo lo que es el patrimonio de México respecto a lo que es el petróleo, y también a lo mejor solventar principalmente lo que es la economía en México con base a esto. Anteriormente, como se mencionó también sobre la refinación del petróleo en México, hemos obtenido nosotros también diferentes tipos de productos, no solamente se obtiene como tal el petróleo. Me gustaría mucho saber qué consideran ellos importantes sobre este artículo. Bueno, como seguimos mencionando y de alguna manera repitiendo, en México tenemos diferentes refinerías y en este gobierno se adquirió una más. Entonces creo que a pesar de que seguimos siendo dependientes del petróleo, no está de más seguir invirtiendo, porque como mencionamos, es la entrada económica del país. Entonces creo que, como decían, hace falta un poco de inversión tanto en infraestructura, mantenimiento, innovación en Pemex, que este gobierno está comenzando a realizar. Como sabemos, está la refinería en Dos Bocas. O sea, en este pequeño, bueno, ya terminando este sexenio, hemos estado viendo cómo es que Pemex poco a poco se ha levantado, y bien mencionas, es una entrada económica muy fuerte para México, y creo que el estar invirtiendo en esa parte está bien. Obviamente no dejamos de lado que estamos hablando de una transición energética, que poco a poco vamos a ir combinando lo que es las energías renovables con el petróleo, pero en cuanto al artículo, lo que menciona, creo que sí es importante fijar bien los objetivos que tiene Pemex para poder levantar la economía del país. Pues aquí también entra lo de las energías renovables, ya que ellas también nos pueden ayudar o aportar un poco más pues a la economía pues del país, ya que estas buscan reducir pues la contaminación y todo eso, para que nosotros nos encontremos un poco bien, ya que eso afecta al medio ambiente. Tanto el petróleo hace afectación al medio ambiente, entonces si nosotros utilizamos pues las energías renovables, hacen una reducción y también nos ayudaría lo económico, porque buscan reducir el consumo de la luz, como sería la energía solar. Esa busca reducir el consumo para no pagar tanto. Sí, aquí sí ya incluimos las energías renovables, son de vital importancia. Al igual, yo creo que para que todo eso se lleve a cabo necesita el apoyo pues tanto gubernamental como el apoyo de nosotros como población. Esto pues en enfocarnos en buscar información para saber acerca de las energías renovables, porque actualmente hay personas que todavía pues no tienen el conocimiento extenso en estas energías. Al igual pues también tienen que estar apoyadas
porque pues no podemos depender 100% de las energías renovables. No podemos dejar a un lado el petróleo, no podemos dejar a un lado el proceso de las refinerías, porque es importante, pero sí es importante que ambas se ayuden, que ambas se apoyen para tener un beneficio económico, tener un beneficio también en la contaminación, pero todo va de la mano una de otra. Sí, como bien lo mencionan mis compañeras y mi compañero César, es muy importante esta transición. También es importante tomar en cuenta las energías renovables, ya que estas, como comentaba mi compañera Sandra, nos van a ayudar para dejar de emitir tanto dióxido de carbono o contrarrestar los gases de efecto invernadero y apoyar en cierta parte al planeta, ya que pues es el lugar en el que habitamos y no solamente es un apoyo para nosotros ahorita, sino también para las demás generaciones que vienen. Pues actualmente existen demasiadas, ¿cómo es? Energías alternativas, aparte de usar nada más lo que es el petróleo para producir energía o gasolinas o ciertos derivados, sino que por ejemplo ya tenemos en México lo que es la hidráulica, que es por parte de CFE, tenemos algunos paneles solares que son los parques solares que comúnmente se conocen, pero desafortunadamente muchos de estos parques solares son más que nada de manos extranjeras, ya que México no cuenta o no hay suficiente apoyo como para hacer un parque como tal que sea pues ahora sí de manos mexicanas y que sea el beneficio 100% mexicano, no tanto para otras empresas extranjeras. Aunque pues esto también ayuda ya que trae inversión de otros lugares, y también donde colocan este tipo de parques pues en las comunidades se ven beneficiadas ya que hay algún cierto tipo de, ¿cómo se llama? Como de acuerdos con la población para que los puedan poner ahí, ya que esto conlleva también a la deforestación de ciertos lugares, que también es otro punto muy importante, considero yo, ya que a pesar de que son energías renovables, también hacen su parte o causan algún daño hacia la vegetación, a la fauna, a la flora, y pues entonces ahí ya es como ¿cómo se podría decir? Como ponerlo como llevarlo más o menos como mitad y mitad de usar la energía fósil y las energías renovables. Ok, algo que mencionaban ustedes dos es sobre las emisiones de CO2. Entonces creo que si recordamos el artículo nos proporciona unas tablas donde México creo que es el número 14 a nivel mundial en emisiones de CO2 y el número 1 a nivel Latinoamérica. Entonces, en cuanto a las emisiones, creo que sí no hemos estado como gobierno, creo que muy al pendiente de esa parte, hablando, creo que fue del 2004 al 2010 el artículo, ¿verdad? Entonces, esos datos son entre estos años, ¿no? Entonces, actualmente creo que no hemos estado como que conscientes de esas emisiones y como bien mencionas, las energías renovables son, creo que 100% naturales, pero en cierta parte afecta a la naturaleza, como dices, hay que talar árboles, hay que ocupar cierta área de terreno para poder instalar estos parques. Entonces, como bien dices, la palabra creo que buscabas era un equilibrio, ¿no? Entre esas dos, para poder funcionar de una manera, creo que, no sé, que sea, como bien hemos visto, ¿no? Rentable, eficiente. Sí, con respecto a lo que mencionabas sobre las emisiones a nivel pues Latinoamérica, que somos el número 1, igual yo considero que es por falta de aplicar las políticas que ya existen, sino porque están, pero a lo mejor no las llevan a cabo tan bien como se debería de hacer y entonces ya no seríamos a lo mejor el lugar número 1 en emitir dióxido de carbono o los gases de efecto invernadero. Pero pues todo esto igual conlleva la corrupción que hay todavía dentro del país y que se apliquen bien las políticas que ya están. Pues creo que no es necesario que apliquen las políticas. Creo que uno mismo tiene que, o sea, tener consciente de que si nosotros tiramos basura o contaminamos un río y cosas así, nos afecta. O sea, también uno, aunque nos metan sanciones, como que no nos importa. O sea, siempre es como de, pues lo vamos a pagar, ¿no?
Así que creo que es uno mismo tener consciente de que debemos de cuidar el medio ambiente, ya que pues es donde el planeta es donde vivimos. Entonces si hay afectación a lo largo de la vida, pues no solamente nos afectaría a nosotros, sino a nuestros hijos, y así se va la cadenita. Sí, pero también es importante recalcar que como gobierno o como leyes deben hacer cumplir todas las normas que existen. Desgraciadamente, algunas veces lo mencionan, con la corrupción no haces cumplir esas normas. Como ley también deben ellos aplicar las sanciones correspondientes, porque si no las aplican, pues como dices tú, nos sigue importando poco, o sea, decimos, pagamos y ya, ¿no? Pero algunos momentos son sanciones tan pequeñas que se nos hace fácil pagarlas. Entonces yo creo que si se elevaran las sanciones en costos, tal vez lo pensarían antes de no hacer establecer las políticas o las normas que se han hecho vigentes, ¿no? Creo que sí, como si dependiéramos totalmente de la conciencia de todos, no sería suficiente, porque creo que si fuera así, ya prácticamente lo que es la naturaleza, nuestros recursos, todo estaría por debajo de los suelos. Y como bien dice mi compañera, las políticas deben de seguir, deben de estar, y creo que en México el gobierno debe poner mano dura para poder cumplirlas. Como dices, no, se mochan, dice, ¿sabes qué? Te doy tanto, perdónamelo, pero creo que esas personas, como bien dice mi compañera, que también va de la mano, no tienen la conciencia de que a futuro nos va a afectar. Sí, igual lo que comentaba la compañera Sandra, de que dice que a lo mejor no importa tanto que ya estén las políticas o que no importe tanto a las personas que no las aplican, sino que yo considero que sí importa, ya que cada uno debe, bueno, ahí sí a lo mejor concuerdo contigo en algún punto de que cada uno debe de poner su granito de arena para que no se tire tanta basura, no se emita tanto dióxido de carbono, tantos gases de efecto invernadero, pero como dices, a lo mejor dices pago y ya no pasa nada, pero pues ya ahí también queda en cada uno, y entonces, pero ahí es a nivel personal, pero a las empresas, entonces ahí sí ya es No, un ahí sí, poco pues más. sí sería como meterle la ley, porque pues ya hacen una contaminación más grande y eso sí pues afecta más pues al planeta. Entonces yo le digo personalmente, nosotros, o sea, en casa, no le estoy diciendo industrial, porque industrial sí sería un problema muy grande. Ahí sí se tienen que aplicar las leyes. Por eso cada empresa tiene sus normas y cosas así para que no hagan tanta contaminación. Concuerdo contigo. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a hablar sobre el artículo El petróleo y las energías alternas, un dilema futuro, de Rafael Bolívar y María del Carmen García. Para este tema me gustaría saber, como ya venimos mencionando con anterioridad, conocemos diferentes tipos de energías alternas o de energías que son generadas naturalmente, pero para esto me gustaría saber a lo mejor qué diferencias podemos tener entre lo que es nuestro petróleo o nuestra energía de combustible fósil y nuestra energía renovable. Como ya hemos venido mencionando, existen cosas tanto productivamente buenas y cosas que no lo son tanto. Sin embargo, a saber más sobre nivel medioambiental, probablemente si México tendría que invertir en este tipo de energías, si lo creen una alternativa realmente que puede solucionar nuestro problema que tenemos sobre crisis energética, y me gustaría conocer más acerca del tema, que mis compañeros nos pudieran compartir un poco más. Pues como ya hemos mencionado anteriormente, pues es como un pro y un contra de pues del petróleo y de las energías renovables, ya que pues como anteriormente dijeron mis compañeros, que hacen pues nos ayudan a reducir, pero también perjudican pues al medio ambiente. Entonces es como invertirle, pero va a haber perjudicaciones, y como el petróleo pues también, o sea, produce, pero va a haber perjudicaciones. Entonces los dos llevan a la mano de que va a haber una afectación. Entonces yo creo que podemos lograrlo o utilizar una energía renovable, pero estamos conscientes de que pues va a haber una perjudicación. O sea, sí nos va a ayudar económicamente, pero nos va a perjudicar en un cierto punto. Afectaría económicamente las energías renovables, porque también hay que ver que no se tienen o no se cuentan con los medios suficientes para poder llevarlas a cabo. Esto tiene
influye mucho, porque pues decimos, ay, ¿cómo vamos a poner un panel solar si no tenemos para ponerlo, no? Entonces ahí estiva también que nosotros como sociedad pues no apoyamos mucho, pero sí son necesarias, porque va a llegar el momento en que si no las combinamos, se termine el combustible fósil. Entonces vamos a depender totalmente de una energía renovable y no se puede, o sea, tienen que ser combinación de las dos, como se ha mencionado ya anteriormente en los puntos de vista de todos nosotros. Bien, creo que mencionas algo de que a veces no tenemos como que la necesidad de apoyar, pero creo que igual hay muchas personas que sí tienen esta intención, o al menos que más quisiera yo tener un panel solar en mi casa, pero o sea, económicamente hablando, sabemos que son, hablando de los paneles solares son caros, la instalación también es cara, tienes que contratar a alguien que sepa, entonces en cuanto a eso creo que la intención también está, pero hace falta en esa parte apoyo del gobierno, ¿no? Hacer como que un poquito más accesible los precios, la tecnología hacerla un poquito más accesible a las comunidades, tanto para nosotros que, o sea, ya sabemos qué beneficios tienen, obviamente hablamos también que hay unos contras, pero por ejemplo, si hablamos de las casas, pues los podemos poner en el techo y en cierta manera no afecta tanto, ¿no? Como decíamos anteriormente, talar árboles en algún lugar. Y igual para las comunidades, como sabemos, hay lugares donde no llegan las líneas de CFE, entonces es un gran apoyo para ellos. Y creo que en esa parte, hablando nuevamente económicamente, son lugares donde las personas no pueden adquirir esa tecnología. Sí, en ese punto concuerdo mucho con ustedes, ya que las energías renovables son en estos tiempos pues son muy caras o no alcanzables para toda la población, ya que como son tecnologías nuevas, pues sus precios suben. Las instalaciones, como no hay mucha gente preparada para ponerlos, instalarlos en casas, oficinas o industrias, pues igual suben los costos. El mantenimiento a lo mejor no sea muy seguido, pero pues me imagino que también ha de ser un poco costoso. Y independientemente de que hayan diferentes tipos de energías renovables, pues las más usadas en México son la solar, la eólica y la hidráulica. Lo único malo pues que todas estas conllevan a algo que afectan en cierto punto a nuestros ecosistemas, como por ejemplo la eólica, las turbinas que están instaladas en ciertos puntos estratégicos. Hay muchas quejas de medioambientalistas o de la misma población que hacen mucho ruido o que vibran mucho. Entonces esto espanta a los animalitos o ciertos cultivos ya no se dan en esa área por lo mismo. Al igual que por ejemplo en una hidráulica, que a lo mejor tienen que hacer un poco más grande la presa para poder hacer toda la instalación de esta misma. Y entonces ahí el ecosistema marino se muere porque ya no llega al punto que tenía que llegar, porque pues ellos, quieran o no, ya tienen su destino trazado para ir a un lugar desde donde salen hasta donde llegan. Y al verse limitados por este punto, se muere la vegetación del otro punto. Bueno, para concluir este tema me gustaría saber las aportaciones o las opiniones finales de mis compañeros, qué nos quisieran ellos aportar acerca sobre el tema de la crisis del petróleo, de lo que hemos venido hablando, si ellos consideran, si existen diferentes alternativas, bueno, como ya lo mencionaron, y pues qué piensan generalmente ellos a nivel personal. Pues sería que si juntáramos las dos, que el petróleo y las energías renovables, sería una buena idea, ya que pues reduciríamos también la contaminación y si reduciría los costos y aumentaría más como pues el trabajo y cosas así para las personas y para el mundo. Sí, cabe decir que pues en este punto, desde mi perspectiva, es bueno que todos nosotros empecemos como a educarnos en energías renovables para así poder tener mayor conocimiento. Igual pues por parte del gobierno pues el apoyo económico, así como hay apoyos económicos para, no sé, la gente que vive en el campo, igual deben haber apoyos para las personas que quieren implementar las energías. Respecto al petróleo, pues hay que apoyarlo porque va a llegar el momento en que si las energías fósiles van a perdurar por 20 años, van a perdurar 10. Entonces sí hay que darle un periodo más largo de vida, apoyándolo con otra alternativa.
Sí, bueno, como mi conclusión final, considero que sí es muy importante mantener un equilibrio entre estas dos energías. Las energías pues ya existen, ya están, solamente es cuestión de aplicarlas, que a lo mejor el gobierno incentive con ciertos apoyos para que la población igual se interese más en estas, y a lo mejor con el paso del tiempo va a ser un poco menos costosa y toda la gente podría tener acceso a ellas. Eh, También como para evitar este tipo de emisiones de dióxido de carbono, pues ahí existen carros híbridos que también ayudan un poco con la contaminación, aunque son igual por el momento muy caros en algunos casos para muchas personas, pues igual considero que con el tiempo van a ir bajando de precio hasta que llegue a un punto a ser accesible para a lo mejor no al 100% de la población, pero pues sí la mayoría de ellas. Sería mi conclusión final. Bueno, creo que al final de todo estamos hablando de un equilibrio. No podemos dejar de producir petróleo porque, como bien mencionamos, es la entrada económica del país y va a haber una crisis terrible. Entonces, y tampoco podemos depender de las energías renovables porque son intermitentes y se van a producir apagones en todo el país y, como bien comentaba, la entrada económica va a ser menos. Entonces, el equilibrio busca, o esta transición es ir poco a poco, ¿no? Que sea un 50-50, depender de las energías renovables para reducir las emisiones, pero también reducir un poco lo que es la quema de combustible fósil para, vuelvo a mencionar, reducir esas emisiones, ¿no? Pero no está de más seguir invirtiendo en el petróleo, como bien decía mi compañera Carla, para poder extender el tiempo de vida que se tiene estimado y también poder invertir en las energías renovables. Y algo creo que mencionabas, o no sé si lo pensé yo, es sobre la educación, ¿no? Creo que, bueno, al menos nosotros como estudiantes en esta carrera estamos viendo lo que son las energías renovables, pero ahorita en mi mente no me viene recuerdos ni de primaria, secundaria, ni de prepa que haya visto estas energías. Entonces creo que igual eso sería importante, ¿no? Poder adentrar a las personas, a los niños, a estas energías, y que la población se pueda ir informando sobre estas alternativas. Pues en la actualidad ya están como en el libro grande que todos hemos tenido en el Atlas, ya viene como pues las energías, donde están ubicadas, en qué estados, pero no hablan pues en sí lo que es, sería más fomentar pues sobre qué son las energías y en cuál nos perjudica y nos ayuda. Bueno, me dio mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy acerca de este tema sobre la crisis del petróleo. Nos despedimos con un cordial abrazo, un cordial saludo para todos ustedes. Se despide de ustedes mi compañero César David, mi compañera Sandra Kellen, mi compañera Carla Alejandra y mi compañero Ignacio Rafael. Mucho gusto, hasta luego.